¿Alguna vez te has sentido preocupada por el dinero? ¿Crees que tu esposo no gana lo suficiente? ¿Consideras que ya no sabes cómo hacer que los recursos alcancen en tu hogar? ¿Lo que tú ganas no alcanza para satisfacer todas las necesidades? Si esto ya te ha pasado, entonces este podcast es para ti. Quédate con nosotros hasta el final y espero que encuentres muchas respuestas ante estas situaciones. Como recordarán, el día de ayer hablábamos sobre el trabajo, sobre lo importante que es enseñarles a nuestros hijos el valor de colaborar en casa, de que ellos se hagan responsables, que no lo vean solamente como una ayuda, sino como un acto de servicio que hacen por su familia. Lo más importante es que tú misma te des cuenta que con cada trabajo que estás haciendo en casa, te estás ganando el pan de cada día, que con cada lavada de trastes que haces, que con cada vez que te sientas a administrar, a organizar, a pedir, tú le estás pidiendo no solamente a Dios, sino le estás pidiendo a la vida, merezco todas las cosas necesarias para el sustento de mi hogar. El día de hoy vamos a hablar sobre las finanzas y la primera cosa que quiero preguntarte es ¿cuál es la relación que tienes con el dinero? ¿Te preocupa el dinero? ¿Es algo que te cuesta trabajo? ¿Te genera ansiedad? ¿Te genera miedo? ¿O realmente el dinero pues es separado para ti? ¿Es algo que quizá no le tomas importancia? Tal vez eres una mujer que es descuidada, que tiene dinero por aquí, por allá, que se le va el dinero en pequeños gastos hormiga, que no tiene una economía demasiado ordenada, que no sabe ni siquiera cuánto dinero gasta. O por el contrario, eres una mujer demasiado aprensiva, una mujer que le está cuidando cada peso, que no se permite ni siquiera a lo mejor de pronto un gusto, ¿no? El manejar el dinero de una manera un tanto quizá tacaña. Y a lo mejor esto te va a calar porque yo escucho mujeres que me dicen, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser yo? Y la respuesta yo la encuentro en la palabra de Dios cuando nos menciona que estando en el jardín del Edén, Dios se acerca a Adán y a Eva y Adán se esconde, le da miedo y se esconde. Entonces Dios le dice, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice, porque estoy desnudo. Entonces Dios pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces el hombre dice, esta que me diste como esposa, me dio del fruto y lo comí. Y voltea a Dios con la mujer y le pregunta, ¿por qué comiste? Y la mujer le dice, porque la serpiente me engañó y yo comí. Esto nos lo menciona en el Génesis, en el capítulo 3, versículos del 10 hasta el 15, me parece. Y esta parte quiero resaltarla porque es muy interesante cómo la mujer asume su responsabilidad. Yo conversé con la serpiente me engañó y yo comí. En cambio el hombre dice, esta no se hace responsable, y cuando las mujeres llegan a sesión conmigo, la respuesta que yo les doy es cambia tú, asume las consecuencias tú, hazte responsable de tus emociones, hazte responsable de tu historia. En medida que tú vas haciendo esos pequeños cambios, el hombre tiene dos opciones, o cambia o de plano él dice me voy a alejar. Te aseguro que no solamente visto desde el plan quizá humano, como terapeuta te puedo decir, muchos se van, pero esa sería pecar demasiado de soberbia, porque el único que sabe si el matrimonio se queda o no se queda es Dios. Y te aseguro que Dios siempre quiere familias unidas. Te aseguro que su plan era ver familias. Por eso les dice al hombre, tengan muchos, pero muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Génesis 1:28. Dios siempre quiere el matrimonio, Dios siempre quiere familias unidas. Dios nos puso en esta tierra para amarnos, para ser felices y para darles a conocer a nuestros hijos que había uno más grande que nos amaba. Por eso es importante que tú como mujer comprendas esto. No es egoísta, créeme lo que no es egoísta, te lo estoy diciendo con mi corazón en la mano.
Dios quiere restaurar tu matrimonio y se quiere valer de ti para que tú seas ese cambio, para que tú seas esa luz que llegue y que irradie a tu familia, esa alegría, esas ganas de vivir. Solamente Dios puede curarte del dolor que llevas. Y entonces te preguntarás, si Dios es un Dios que me ama y quiere lo mejor para mí, ¿por qué mi economía no fluye como yo quiero? ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué no puedo pagar ni siquiera la renta? Y yo creo que la respuesta está en porque a veces nos alejamos nosotros de Dios. Yo a veces les pregunto a mis hijas, ¿por qué Dios no perdona al demonio? Y recuerdo la respuesta que me dio la más chiquita, me decía, pues porque el demonio no le ha pedido perdón. Y me parecía muy curioso que una niña tan pequeña pudiera darme esa respuesta. Y ahí está la respuesta. No es que Dios no quiera perdonar al demonio, es que Él no ha pedido perdón. Y la pregunta es, ¿cuándo te has acercado tú a Dios y le has dicho, Señor, entra a mi hogar, ayúdame con mi economía, el dinero no me está alcanzando, Señor, necesito que tú me ayudes? A veces nos recargamos en el esposo y queremos que el esposo nos solucione el conflicto. Yo recuerdo mucho cuando empecé a trabajar esta parte, mi esposo me decía, nosotros al mes nos gastamos X cantidad de dinero. Y en ese momento para mí era así de, no creo que nos gastemos tanto. Entonces recuerdo que agarré mi libreta con mi pluma y empecé a anotar todas las cosas que para mí eran básicas en ese momento. La renta, la luz, el agua, la comida, la gasolina, el gas, el teléfono, porque era nuestro medio, o es más bien es nuestro medio de trabajo. Y empecé a enlistar todas las cosas básicas. No te estoy hablando ni siquiera de ropa, ni de zapatos o salidas a centros comerciales. Empecé a hacer esas cuentas y cuando fui sumando todo lo que nos gastábamos, no te digo si ese día me la pasé enferma del estómago, traía náuseas, traía vómito, una cosa terrible, porque la relación que yo traía con el dinero era una relación bastante dolorosa. No me daba cuenta yo, pero en ese momento caí en razón de que yo no estaba siendo congruente, que yo estaba pidiendo o estaba buscando a un Dios, pero que yo no le estaba permitiendo que Él entrara en mi economía y en mis finanzas. Me tardé cerca de 2 días trabajando y yo daba vueltas y vueltas de un lado a otro. Y al final la respuesta que encontré fue tomar mi Biblia, en ese momento un audio que a mí me ayudó mucho, y empecé a enlistar otra vez cosas básicas que yo necesito. Yo empecé a pedir una casa y yo le decía, Señor, yo necesito una casa, realmente necesito un lugar donde mis hijos vivan. Y yo me imaginaba cómo era vivir en la calle y decía, yo no quiero eso. Y entonces empecé a hacerlo con cada una de las cosas. Empecé a imaginar mi vida sin agua, sin luz, sin gas. Y yo le decía, Señor, yo necesito esto. Al final, el consuelo que a mí me quedó o la respuesta que en ese momento me llegó es que yo estaba depositando todos estos gastos en mi esposo, cuando el único que era mi proveedor era Dios. Yo estaba recargándome sobre mi esposo y no me estaba recargando en Dios, no estaba pidiéndole a Dios, Señor, ayúdalo a Él, porque Él es cabeza de este hogar y aunque yo contribuyo, la responsabilidad quizá mayor recae en los hombres. Acuérdate cuando tú tienes o cuando más bien haces tus votos matrimoniales, cuando el hombre entrega las arras, dice, yo te entrego estas arras en señal del cuidado que tendré, que no falte nada en nuestro hogar. Ese es el compromiso que el hombre hace. Y el compromiso que nosotros como mujeres hacemos es, yo recibo estas arras en señal del cuidado que tendré, que todo se aproveche en nuestro hogar. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué tan bien estás cumpliendo esa promesa? ¿Realmente estás cuidando de ese dinero que está llegando a tu hogar? ¿Estás bendiciendo el trabajo de tu esposo? ¿Cómo estás recibiendo el salario o el sueldo que te da tu esposo? Y aquí la primera recomendación que te voy a dar, cuando llegue la quincena o el sueldo de tu esposo, dale gracias a Dios, bendice su trabajo. En ese momento, si tú quieres hacer un ritual con tu esposo donde simulen otra vez esa entrega de arras, donde él te entrega el dinero y tú lo recibes y dices, Dios bendiga tu trabajo, hazlo. Porque eso te permite ayudar a sanar tu economía, te permite dejar que Dios se haga cargo. El sacramento del matrimonio como sacramento es muy valioso porque el compromiso si lo haces tú con tu compañero, con ese esposo que tú elegiste,
pero el respaldo que tienes es que Dios camina contigo. La seguridad que tú tienes es que al elegir la vida matrimonial y al Dios darte esa vocación, te está también dotando de todos los medios, de todos los dones, de todos los talentos para que tú puedas vivir la vida matrimonial. Acuérdate la palabra de Dios donde dice: uno puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Qué importante esto. La cuerda de 3 hilos no se rompe. Y ese tercer hilo es Dios. Es cuando tú lo haces presente. Pero aquí quizá viene otra interrogante a muchas cuestiones. ¿Qué hago si mi esposo no está respondiendo? ¿Qué hago si la mayor parte del trabajo o de la carga la siento yo? Porque siento que él no está haciendo lo suficiente, que el sueldo que él tiene no genera más y siento que él tampoco se está esforzando. Aquí te voy a compartir el caso de una paciente que tuve. Yo siempre he creído que las mujeres somos el sexo más inteligente, y por inteligente no solamente me refiero a la parte de inteligencia como tal, ¿no? Sino más bien me refiero a la parte de inteligencia emocional. Y esta mujer a mí me sorprende. Yo realmente creo que a veces en terapia yo termino de aprender de ustedes y la recuerdo mucho porque ella es una mujer muy alegre, que disfruta la vida, que no se complica, es muy práctica, tiene una creatividad para resolver asuntos, ella soluciona muy fácilmente. Tú realmente la ves y no pensarías que tiene dificultades, pero en el fondo, cuando ella me busca, es porque ella me decía: sabes que ya no aguanto, siento que la mayor parte del trabajo la traigo yo, si yo no resuelvo las cosas, él no acciona, estoy desesperada. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a trabajar, y todo el dolor que traía, pues estaba condicionado desde su casa. Ella fue la mayor de su familia, y la responsabilidad recae mucho en ella, hacerse responsable de sí misma, trabajar y estudiar para salir adelante. La falta de apoyo quizá que tuvo ahí de parte de sus padres, una situación en la que ella traía conflicto con su papá, y eso lo estaba manifestando en su relación con su esposo. Su esposo era un hombre demasiado bonachón, muy alegre, un hombre completamente opuesto a ella. Ella era controladora, ella siempre debía de saber qué era lo que estaba pasando porque la incertidumbre era algo que a ella la agobiaba. Entonces, cuando ella empieza a trabajar esa relación que traía con su papá fue un hombre muy aprensivo con ella. Cuando ella empieza a sanar esa relación, se da cuenta de que ella puede fluir también y que había elegido a un hombre que le daba esa paz y esa calma que no podía encontrar consigo misma. Entonces empezó como a confiar más en él, empezó a aceptar que ella había elegido a ese hombre porque ese hombre le daba la paz y la calma que ella necesitaba. Y a los poquitos meses de que nosotros trabajamos esta herida con su papá, tiene la primera dificultad donde se ponen a prueba todas las lecciones que has aprendido. Y entonces él se mete en problemas, tienen ahí una situación económica en la que ella nada que ver, pero a mí me pareció interesante la maestría con la que ella resuelve. Ella en ningún momento fue grosera, no le dijo: yo no te voy a ayudar, es tu problema, hazte cargo tú. Simplemente aquí utilizó la inteligencia, esa inteligencia emocional que yo te digo que apeles, que sí está ahí, pero que debes buscar y que la vas a encontrar cuando puedas separarte del dolor. Ella hasta ese momento ya se había separado de ese dolor, de tener que resolver, de saber que quizá no había nadie, que hacerse cargo de sí misma. Como ella ya había podido desprenderse de ese dolor, permitió que su esposo se hiciera cargo de sus responsabilidades. Entonces ella, pues quizá la palabra suene un poquito fuerte, pero astutamente lo que le dijo: mi amor, dime de qué forma te ayudo. Yo ya fui al trabajo y en el trabajo en este momento no pueden prestarme. Si quieres le hablo a mi papá, pero en este momento mi papá no tiene porque ellos acaban de hacer un viaje. Dime de qué forma te ayudo. Y esta pequeña acción hizo que él se sintiera comprendido, sintiera que a su esposa le importaba lo que él estaba atravesando. Y sí, quizá a lo mejor fue un tanto difícil para él, pero él tuvo que recurrir a sus padres, tuvo que recurrir a su papá para decirle: necesito que me apoyes. Y eso también permitió a su vez que su esposo, que Andrés, trabajara con la herida que traía con su papá. Entonces, fíjate cómo es importante que tú sanes, porque cuando tú sanas puedes ver la necesidad y la carencia del otro, y a lo mejor en ese acompañar de ver la necesidad también le ayudas a resolver conflictos que ella trae.
para mí es importante, y esto siempre se lo he dicho a mis pacientes, no estamos acostumbrados quizá a tomar a la terapia, pero cuando tú como mujer puedes tomar una terapia, tú tienes más recursos sobre los que tú puedes ir trabajando. Al ir trabajando tú tus heridas, puedes ayudar a tus hijos, a que cada uno de tus hijos pueda sanar esas heridas y puedes acompañar también a tu esposo. Yo recuerdo también otra paciente donde me decía, es que yo le he dicho a mi esposo que tome terapia con usted y mi esposo me dice, yo te tengo a ti, yo no necesito a la terapeuta porque yo te tengo a ti. De aquí la importancia que tú conozcas tus heridas, de que trabajes en ti misma, de que trabajes tus emociones, de que tengas dominio propio. Porque en medida que tú seas corazón de tu casa, porque esto es ser corazón de tu casa, en medida que tú seas el corazón de tu casa, vas a ayudar a tu esposo para que él pueda ser cabeza, vas a ayudar a tus hijos para que ellos tengan una formación en el amor. Y ya para concluir, 3 recomendaciones que me parecen muy importantes. La primera de ellas, haz que Dios sea tu proveedor. Deslinda a tu esposo de esa responsabilidad y pídele a Dios que Él sea tu proveedor, que Él sea el que le dé a tu esposo y que te permita a ti también desarrollar los talentos para que los recursos lleguen a tu hogar. En la libreta que te sugerí que tuvieras al inicio de que empezáramos estos podcasts, elabora un presupuesto mensual, coloca todos y cada una de las necesidades que tienes. Cada hogar es diferente, pero las cosas básicas, la casa o la renta de una casa, la luz, el agua, el teléfono, la comida, el transporte, la gasolina, el gas, en fin, cada una de las necesidades según tu hogar, si hay niños pequeños, la despensa, los pañales, la leche. Es importante que elabores tu presupuesto mensual y que pongas tus necesidades y tu prioridad en manos de Dios. Segunda recomendación, es que sean muy claros con el dinero. ¿Quién se va a hacer cargo de qué gasto? Pero es importante que los dos estén de acuerdo, que sepan qué se va a hacer con el dinero que recibe uno, qué se va a hacer con el dinero que recibe el otro. O la segunda opción es que tengan una bolsa común, que digan yo genero tanto, tú generas tanto y de aquí vamos a empezar a separar gastos. Es importante que tengan ese acuerdo. Al empezar a responsabilizarte del compromiso que adquiriste como esposa, en esa medida también vas a empezar a mejorar en muchas otras áreas de tu vida. Porque es una vocación que decidiste aceptar cuando te uniste a ese hombre. No importa si tienes o no el sacramento, el compromiso ya lo tienes. En medida que tú empiezas a trabajar en ti misma, en tus emociones, en tu historia de vida, que empiezas a sanar, que empiezas a hacerte cargo del trabajo que conlleva el ser madre, el ser esposa, en el trabajo que conlleva ser administradora, en esa medida tú vas a empezar a poder encontrar tu sentido y tu propósito de vida primero al interior. Y créeme que a medida que tú tomas conciencia y te responsabilizas de este primer círculo interior que es tu familia, en esa medida vas a poder escalar y avanzar a un siguiente nivel en el que probablemente, si es que aún no lo tienes, te va a permitir encontrar tu propósito de vida y con ello una mayor realización como persona y como mujer. Pero esto no va a pasar hasta que no aceptes que tu primera misión es como esposa y como madre. Procura ser la mejor esposa y la mejor madre. Todos estos podcasts los estoy realizando porque a veces no se nos dice lo que significa ser una buena esposa, una buena madre. Cada uno de estos audios, velos escuchando con calma, ve haciendo anotaciones. Eso te va a permitir alinearte según el plan de Dios para que tú puedas desarrollarte aún más, para que puedas ser esa mujer valiente, fuerte, exitosa que Dios creó y pensó desde un principio. Vamos a concluir con la oración. Señor, te entrego nuestras finanzas. Te ruego que estés en control de ellas y que las uses para tus propósitos, que ambos seamos buenos administradores de todo lo que nos has dado y que estemos completamente de acuerdo en cómo debe gastarse. Oro para que aprendamos a vivir libres de las opresiones de las deudas. Donde no hemos sido sabios, trae restauración y danos dirección. Muéstrame cómo puedo ayudar a aumentar las finanzas y no a disminuirlas neciamente. Ayúdanos a recordar que todo lo que tenemos te pertenece, a ser agradecidos por ello. Oro para que
y dices el nombre de tu esposo, le sea fácil darte a ti y a otros de acuerdo con lo que tú nos has instruido. Dale sabiduría para manejar el dinero, ayúdalo a tomar las decisiones correctas para gastarlo. Muéstrale cómo planear para el futuro. Oro para que él encuentre el equilibrio perfecto entre gastar sin necesidad y ser miserable, que siempre reciba buena paga por su trabajo, que su dinero no sea robado o mal gastado. Multiplícalo para que a él le rinda. Oro para que no esté ansioso por sus finanzas y que busque primero tu reino, a sabiendas que mientras él lo hace, tendremos lo que necesitamos. Lucas 12:31. Nos escuchamos mañana en un nuevo audio. Te doy las gracias y espero que sea de utilidad para ti. Bendiciones.